Gusto verlos de nuevo, compartir con ustedes una última clase. Como decía Luisito, aquí estoy para responder cualquier duda, pregunta que tengan, sobre todo para la parte nutricional, el manejo adecuado que puede realizar de la mejor manera para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños, ¿no? Recuerden que la etapa fundamental de crecimiento, donde se toma la mejor decisión, donde se accede a la cantidad de hábitos adecuados, donde después, cuando ya ingresen a equipos, sobre todo que la formación nuestra siempre dirigirnos a la parte deportiva y tengan buenos hábitos, son desde la niñez, ¿no? Entonces habíamos ya visto toda esa etapa y vamos a complementar con esta parte de la adolescencia, que ya habíamos visto cuáles son la parte negativa en la que ya los adolescentes pues independizan, y parte de esta independencia es la alimentación también. Ellos eligen, escogen, pero no están muy por fuera seguir indicando, recomendando, cuidando su alimentación, pues para que tranquilamente puedan llegar a una salud adecuada primeramente y luego a un rendimiento óptimo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer con esto en los adolescentes también? ¿Qué queremos hacer con la alimentación? Fuera de esto, que acuérdense que no solamente tiene que ver porque son deportistas, deberían alimentarse bien. Recuerden que el ser deportistas tendría que ser el extra de la alimentación adecuada. Adicional a eso, hacer muchos otros ingresos o ingestas adecuadas para poder algo sustentar todo el desgaste que llegan a tener. Entonces, por ejemplo, lo ideal o lo que nosotros queremos hacer con esto es prevención de osteoporosis, trastornos del aprendizaje, obesidad, la hipertensión, aterosclerosis, muchas patologías. Ahora, por qué este afán de que los adolescentes, sobre todo nuestros deportistas, tengan toda una buena alimentación? Es porque si bien es cierto, la niñez es parte de los hábitos que se arraigan luego para cuando son adultos, justamente la adolescencia es donde ya definen todo lo que van a hacer en su etapa adultez. Entonces, la idea de todo esto es que los adolescentes lleguen a tener estos buenos hábitos ya eh, previos que podamos llevar cuando ya son adultos. ¿Qué es lo que nosotros también vemos? ¿Se acuerdan que yo les decía que aparte de las curvas de crecimiento, necesitamos también el desarrollo puberal en estos adolescentes? Nosotros necesitamos conocer, porque hay muchos papás, hay muchas mamitas que nos preguntan a veces que queremos que los pequeños crezcan y que necesitamos, y que porque la parte deportiva es importante pues en esta parte del desarrollo, y que necesitamos que ellos estén en un buen crecimiento, sobre todo enfocados en la parte de la talla, pero nosotros en esta etapa nos preguntamos muchísimo sobre el desarrollo puberal. Esta se llama estadio de Tanner, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos, bueno, en sí, el profesional de la salud, en este caso médico, ¿sí? Evalúa este estadio para poder determinar cómo es que están en el desarrollo, tanto varones como mujercitas, en el desarrollo puberal. ¿Qué significa este desarrollo? Primero, sobre lo esencial que nos enfocamos es el desarrollo genital, porque muchas veces hay jóvenes que están de pequeña talla, pero su desarrollo puberal es más grande, ¿sí? O sea, está ya más adelantado. Es por eso que cuando vemos niños, por ejemplo, de 12 años, que posiblemente tengan ya un estadio 4, 3, TANE, que son los típicos que dicen, este niño de 12 años parece como de uno de 16 años. O a su vez viceversa. Ahí tenemos niños que son de 12 años que parecen de 8, 9 años, 10 años. Entonces se complementa con este estadio, ¿sí? Con el estadio de Tanner, para saber cómo está el desarrollo de estos pequeños. Y con eso nosotros podemos evaluar, aparte de los exámenes clínicos,
exámenes, luego ya les mostraré un examen radiológico, donde podemos ya saber si es que en sí podemos hacer una estimulación de crecimiento adecuado o este pequeño vino teniendo un desarrollo bueno. Entonces, ¿qué significa este estadio de Tanner? Si ustedes observan en la pantalla, tenemos estadio 1, 2, 3, 4, 5. El estadio se da de acuerdo al desarrollo genital, tanto en hombres como en mujeres. En hombres, la parte del escroto, el pene, la vellosidad, y en mujeres, los senos, que es el desarrollo puberal, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en el estadio 1, nosotros no tenemos muchas vellosidades, no existen apenas o ligera. Realmente existe esta vellosidad, el pene y el escroto son muy bajitos, entonces ese desarrollo correspondería a los niños que están pasando de la etapa escolar a la etapa preadolescente. Entonces estamos hablando de niños de 10, 11 años que son en este periodo. Una vez que, por ejemplo, a pequeños empiezan a salir ya vellitos, hay muchos niños que dicen, miren, ya me está saliendo la barba y tienen por ahí unos 4 pelitos. Claro, empezamos a evidenciar la vellosidad muy ligera, ¿sí? Y empiezan ya a tener vellosidad en pubis, ya empiezan a tener un agrandamiento escrotal. Entonces, esa ya viene a estadio 2. En estadio 3 ya viene a ser más profundo, igual el desarrollo empieza a ser mayor, y en 4 ya estamos viendo que está tomando un desarrollo ya casi de etapa adulta. Sin embargo, aún se espera todavía la pigmentación, aún todavía están realizando la distribución adecuada de la vellosidad. Y pues ya en etapa 5 prácticamente estamos ya con el desarrollo genital de un adulto. Entonces, para que ustedes cuando les pregunten en la parte médica, esto también se evalúa, ¿sí? Porque como les decía, a veces tenemos pequeños que, claro, están súper preocupados de que no está creciendo, pero estamos viendo que ya tiene un desarrollo, ejemplo, estadio 4 a los 14 años, que ya está prácticamente en su etapa final del desarrollo genital. ¿Qué va a suceder aquí? Que me va a dar la noción como especialista de que este pequeño ya tiene sus cerradas la parte del crecimiento óseo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Nosotros, ¿cómo vemos eso? Que los pequeños, en este caso los adolescentes, no van a tener mucho espacio para crecimiento al final. Y entonces, por más que hagamos algún tipo de tratamiento, por más que hagamos algún tipo de estrategia para crecimiento, no va a funcionar porque ya se cierran estas uniones entre la parte ósea y entre hueso y hueso, y pues no nos va a dejar mucho más en crecimiento porque ya tuvo un desarrollo mayor en la parte genital, ¿no? Y eso me está dando, ahora se está viendo muchos casos de mayor énfasis en desarrollo genital que en crecimiento, y entonces estamos desbalanceados. Y lo mismo pasa en las mujeres. Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la alimentación? Muchas veces la alimentación que reciben los adolescentes tiene que ver con el desarrollo que llegan a tener los pequeños. Cuando no hay una alimentación adecuada, aparte del crecimiento, se va enlenteciendo crecimiento en porte, ¿no? Crecimiento óseo, se detiene también el desarrollo puberal. Y eso significa que empezamos a ver adolescentes con menor crecimiento y desarrollo llegando a su tope máximo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, los órganos, las hormonas no van a dejar de funcionar, tienen que llegar y seguir su secuencia de ciclo vital. Mientras que nosotros estamos tardando en darle todos los nutrientes para que lleguen a crecer y tengan su óptimo crecimiento, el desarrollo continúa, y entonces a la final no vamos a poder hacer mayor tipo de concentraciones, sea que demos suplementos, sea que demos medicamentos para el crecimiento, porque no va a haber
más que hacer. Entonces, por eso es que es importante en la etapa estadio 1, 2 y 3 hacer todo lo posible porque ellos lleguen a tener todo su crecimiento óseo, toda su talla tope. Porque en estadio 4 y en estadio 5 ya es la etapa casi final donde no vamos a poder ya hacer mayor cosa. Ni así demos los mejores suplementos del mundo, vamos a poder tener un desarrollo, un crecimiento óptimo, ¿no? Luego tenemos cuáles son los requerimientos. Recuerden que más o menos una dieta general se maneja, ¿sí? ¿Cómo se evalúa, cómo se maneja? En base a la cantidad calórica que me generan los alimentos. Esta energía, ¿cómo se evalúa? Dependiendo de la cantidad de actividad física que se realice, dependiendo de la edad de la persona, dependiendo de las características y somatotipos que tengan las personas. Entonces, generalmente o promedio, a los adolescentes requieren aproximadamente entre 11 y 24 años, que es aproximada, o en el caso de nosotros hasta 19 años, que siguen siendo adolescentes, ya llegando a su etapa final, requieren entre 2.200 mujeres a 2.900 varones. ¿Sí? Miren que es bastante. Ya vamos a evaluar un poquito, luego les enseño un poco de alimentación y conteo de alimentación para que ustedes vayan dándose cuenta cuánto es esta cantidad de energía. Y por eso, ¿por qué nosotros hablamos de esta cantidad de energía? Porque ya actualmente todos los alimentos que ustedes los van a adquirir, todos los alimentos que ustedes lo están comprando, ya especifica la cantidad de energía que tiene. No sé si ustedes, como les decía, han revisado etiquetas nutricionales, deberían empezar. Van comprando, qué sé yo, fundita de fideo. Ah, me dice que esta fundita de fideo tiene por cada 100 gramos de alimento 100 kilocalorías, ejemplo, ¿no? Ah, entonces si yo me consumo esto tengo 100, pero mi día es de 2.200, todavía tengo 2.100 y así sucesivamente. Un pan promedio de panadería me da aproximadamente 80 kilocalorías, promedio, pequeño, ¿no? No las grandes, promedio. Entonces, si yo me como dos, ya son 160. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumando a mi día, sumando a mi día. Me comí un chocolate pequeño me da aproximadamente 100 calorías. Una cosita, un pequeño, un cuadradito. Y eso sigue sumando. Si yo me consumí unos 3, son 300 kilocalorías. Hasta ahí ya voy más de 600 kilocalorías y tengo 2.200 para el día. Entonces ya voy una tercera parte de mi planificación. Si yo en esa alimentación no ingresé alimentos nutritivos, voy a ingerir más cantidad de energía que al final en el organismo se va a convertir en ¿qué? En grasita. Si yo no la estoy consumiendo y aparte de eso no tiene nutrientes, imagínense toda la cantidad de energía que estamos ingresando y que se está consumiendo inadecuado. Por eso es que yo, no sé, como ahorita me decía Luisito y que ya les pasó los recursos, cuando ustedes vean la tabla de los alimentos, van a ir viendo cuánto de proteína tienen, cuánto de cantidades energéticas tienen, sí tiene hierro, sí tiene fibra, sí es que contiene vitamina A, vitamina D, que es lo que normalmente tienen los alimentos. Y entonces ustedes van a identificar cada una de las características de los alimentos y por qué nosotros nos enfocamos en que el ingreso mayor sea a través de vegetales y frutas y que su ingreso de aporte energético bueno sea a partir de alimentos proteicos porque son los que mejor cantidades de nutrientes me aportan, menos cantidad calórica. Ahora, los más calóricos, estamos hablando de que son las grasitas y son los carbohidratos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Como son más calóricos, me dan mayor cantidad de energía. Si yo consumo muchas de estas, el excedente de energía que haya ingresado a mi cuerpo se va a convertir en grasa. Y así es la manera más sencillita de comprender por qué la alimentación es uno de los mejores aliados y también nuestro peor enemigo. Y hay muchas veces que nosotros manejamos la parte del vocabulario en el sentido de que
tenemos miedo a comer, que no coman pan, que no coman mucho arroz, que está malo que coman, no sé qué, bueno, miles de productos que tenemos en el mercado y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque empezamos a no entender de dónde viene la alimentación, cómo actúa en nuestro cuerpo y claro, yo empiezo a decir, bueno, es malo el pan porque te engorda y viene mi amiga y me dice, sí, sí, es verdad es, el pan me está engordando y así sucesivamente se pasan la voz y definitivamente no es que es el pan en las que le engorda, sino es el excedente del alimento que están consumiendo. Posiblemente comen una vez a la semana de pan, pero ya porque se comieron ese pan, tienen esa idea de que ese es el alimento inadecuado. Entonces, eso es lo que tenemos que ir poco a poco descubriendo, poco a poco analizando y poco a poco ingresando a nuestro estilo de vida, a nuestro vocabulario de que todos los alimentos en exceso nos van a hacer daño. Si yo como en exceso frutas, por su alto contenido en azúcares, que obviamente es un azúcar bueno a través de las frutas, pero si yo como todo el tiempo frutas, estoy ingresando ¿qué cosa? Cantidades de glucosa a mi organismo. Y si yo excedo esa cantidad, también no es correcto hacia el organismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Que todo sea equilibrado. Miren, por ejemplo, aproximadamente los varones necesitan unas 500 calorías más que las mujeres, de 500 a 800 kilocalorías más en las mujeres cuando son adolescentes. ¿Se acuerdan cuando veíamos de los niños? Las niñas necesitaban más que los niños. Recuerden que cuando ya empieza la etapa del desarrollo, las niñas, perdón, llegan a madurar más rápido que los niños. Obviamente, ¿por qué? Porque sus hormonas están fabricadas, están codificadas, se podría decir. ¿Para qué? Para que empiece a llegar el proceso de la menstruación, para que empiece a desarrollar glándulas mamarias, para que se empiece a preparar como biológicamente estamos destinadas a ser mamás. Entonces es por eso que empezamos a requerir un poquito más de cantidad de energía. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, en cambio, se revierte totalmente esta característica. ¿Qué significa? Los niños, en cambio, necesitan ya en su periodo de madurez, obviamente en el desarrollo ya puberal, empiezan a buscar más cantidad de energía. ¿Por qué? Porque los hombres son los que desarrollan mayor cantidad de masa muscular. Mientras que las mujeres, como nos estuvimos preparando para esta etapa que sería que nos llegue el periodo, sí, el periodo menstrual, nosotros ya veníamos guardando reservas para esa ocasión. En cambio, los varones, como no tienen ese preámbulo para poder ingresar a la adolescencia, para poder llegar a la adultez, pues necesitan justamente en la adolescencia, en cambio, generar masa muscular para su etapa adulta. Entonces aquí es donde se desarrolla mayor cantidad de testosterona, mayor cantidad de hormona masculina y que por eso empieza a revertirse toda la cantidad de energía. Empezamos a necesitar más cantidad los varones y las mujeres empezamos ya a disminuir. ¿Por qué? Porque nuestro periodo empezó a llegar, ya no necesitamos tanto, estamos ya en pleno desarrollo y aquí ustedes entenderán la diferencia de las niñas porque maduran mucho más antes que los varoncitos. Entonces, ¿cómo se puede hacer el cálculo para obtener la cantidad de energía que requiera mi estudiante, mi adolescente, en este caso también los niños? Y se puede hacer con estas fórmulas facilitas. Por ejemplo, nosotros tenemos para niños entre 10 y 18 años, niños, la fórmula de Schofield viene a ser 16,252, que es una constante, algo que no va a cambiar, por kilo, que sería el peso de este pequeño, más 137,2, que viene a ser una constante, por la talla que tenga el adolescente en ese momento, más 515,2.
Y ahí ustedes van a ver que les va a salir la cantidad de energía que van a requerir los chicos por individual. Igual de las niñas, 8,365 por kilo de peso, que sería en este caso el peso del adolescente más 465,6, que es una constante, no va a cambiar, por la talla del adolescente más 200. Y entonces me sale el resultado de la cantidad de energía que requiere este adolescente. Ahora, también tenemos una de las características que más se usa, que es la de Harris y Benedict, que tenemos tanto fórmulas para varones y para mujeres. Perdón. Entonces, no sé si es que quieren que hagamos un poquito de práctica en base a esto para que ustedes lo puedan desarrollar con casos reales, si es que tienen datos de adolescentes, o hacemos uno muy sencillito, inventado, para que ustedes vean cómo es que se desarrolla. ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Steven? Buenas noches. Hola, Steven. ¿Tienen Eh, para hacer el cálculo rapidito? yo por ahorita no tengo ese cálculo, doctora. No tienen datos. Alguien que tenga datos de un adolescente. Necesito peso, talla, edad. Lisandro Orbe de pronto tiene abierto el micrófono, si tienes los datos. Tiene que ser con adolescente, doctora. Tienes un adolescente. No, tiene que ser, digo. Tiene que ser, claro, obviamente vamos a hacer de un adolescente. Denme un minuto. ¿Ya? ¿Alguien con un adolescente? A ver, dice peso 52, talla 152 y tiene 11 años. Perfecto. ¿Es hombre o mujer, Patty? Niño, varón. Perfecto. Masculino. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que empezamos a desarrollar es datos, ¿no? Empezamos con la de Schofield, que es la más facilita. En este caso, empezamos 16, que viene a ser la constante, ¿no es cierto? 969, 969, perdón. 16,252 por peso, que me pide en kilos, entonces 52 kilos, más 137,2 por talla, en este caso es en centímetros, 152, más 515,2. Resuelvo los primeros datitos. Punto 252 por 52 me da el primer resultado de el primer resultado del primer paréntesis es 845,104. Más el segundo resultado del paréntesis. mm, 137,2 por
52. 208.54. Más 515.2. Y el total me sale 845.104 más 208.54. 208.54 más 515.2. 515.2. 1568.8. Esta es la cantidad de requerimiento energético diario. ¿Me siguieron en este caso? Patti, ¿me seguiste en este caso? Ya. Ahora, ¿realiza algún deporte el pequeño? Híjole. Patti. Sí, practica fútbol. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuánto tiempo? Va 4 veces a la semana y es 1 hora y media. Y tiene el miércoles, tiene gimnasio. 1 hora y media. Perfecto. Ya. Tenemos una tablita en la que nosotros vemos cuánto es la cantidad de requerimientos según esta tablita. Entonces nos dice que sedentario es 1.2 o personas en reposo. Que actividades ligeras, ¿sí? Como movimientos, caminatas pequeñas, es 1.3. Actividades moderadas significa ya actividades como, por ejemplo, ama de casa, estudiantes que realizan algún tipo de actividad no menor a 1 hora diaria de actividad física en cualquier actividad y que cumplan por lo menos 4 días a la semana de actividad física. Intensa, que viene a ser 2, son actividades de 2 horas extra a todas las actividades que realicen en diario, 2 horas extra de actividades físicas, independientemente si son leves o intensas, más de 6 veces a la semana. Entonces, en este caso, él es estudiante, practica fútbol no más de 4 semanas, entonces viene a ser 1.5, ¿no es cierto? La constante. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a poner de nuevo aquí el texto porque no sé si es que me deja. Como se supone que el requerimiento energético de él era 1568, multiplico por la constante de actividad física y me da 1.5, 2352 que debería consumir este adolescente en requerimiento energético diario. Esta es la cantidad de energía que se debe ver reflejada en alimentación. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, Tengo una vamos a borrar. preguntita, doctorita. Yo tengo una A ver, preguntita. dígame. Ya Esto borré, de pero... esto hablamos de lunes a viernes. Y ahora el Ajá. fin de semana, por ejemplo, mi chico juega en 2 equipos. Juegan a veces 2 partidos el sábado y un partido el domingo. Claro, es de 20 minutos, así no es tan fuerte para mí, ¿no? Ajá. Eso también, esa sería mi pregunta. Es que no depende, por ejemplo, hay actividades fuertes en muy cortito tiempo y hay actividades que no son tan fuertes o de intensidad en un tiempo extendido. Entonces, no dependerá sino dependerá de la cantidad que uno se puede manejar en actividad física. Entonces, por eso es que yo les mencionaba en cuestión a cantidades, qué es lo que la OMS distribuye como características de actividad física para poder colocar esta base de datos
que sería una constante para la actividad física. Entonces, ¿qué es lo que yo intento hacer con esto? Esa es la cantidad de energía que normalmente la persona debería consumir. Ahora, ¿cómo yo sé qué es lo que debo realizar en este caso? Ya tengo yo la cantidad de energía que el adolescente tiene que consumir, 2.300. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Distribuirlo durante el día. ¿Cómo se distribuye? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado una tablita? No sé si la tengo más acá adelante, ya voy a ver. De cuánto debería, aquí está, miren la tablita que les mencionaba, del gasto energético por actividad física. Por actividad física. Descanso, acostado, 1. Actividad ligera, cocinar, planchar, estudiar, 1.5. Ligera, muy ligera, ¿no? Ligera, por ejemplo, ya viene a ser caminatas de 4 a 5 kilómetros, 2.5. Moderada, ya se hace más de 5 a 6 kilómetros hora, ciclismo, esquí, tenis, baile, que sería más o menos 5, y la intensa, que viene a ser 7. Pero ojo, este es un factor por actividad física. El que yo les mencionaba son por actividades. Y en esto incluye amas de casa, personas que están en oficinas, personas que están en algún tipo de diario de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ya tengo? Yo ya tengo mi dato. Yo ya tengo mi dato aquí. Vamos a poner. Uy, 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 uy. Aquí está. Yo ya tengo mi dato de requerimiento energético, que era 2.300, ¿no es cierto? Kilocalorías. Esto yo tengo que distribuirlo para carbohidratos, para proteínas y para grasas. Esa debería ser mi distribución en alimentación. Ahí yo realmente sé cuánto yo debería dar alimentos. Entonces, por ejemplo, dice que los carbohidratos deberían ir entre el 50 y el 55% de la dieta total. Entonces, pongámosle que este chico va a recibir 55% según su actividad. Proteínas debe ir del 10 al 15%. Darémosle el 15%. Entre estos tres sumados, carbohidratos, proteínas y grasas, debe darme un total del 100%. Eso es lo que este pequeño debería recibir de los 3 nutrientes principales. Y entonces me dice que 55 va a recibir de carbohidratos, 15 va a recibir de proteínas. ¿Cuánto me falta para grasas? Entonces, en este caso, corresponde 30%. Esta sería la característica de distribución de los 2.300. Ahora usted me va a decir, bueno, ¿qué hacemos con esos datos? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les estoy enseñando algo de matemáticas para que ustedes puedan poner en práctica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que digo? 2.300 es mi 100%. 50, ¿cuánto corresponde al 55%? Y entonces, ¿qué se aplica? Una regla de 3. 2.300 por 55 dividido para 100. 1.265 deben ir correspondientes a carbohidratos. De igual manera, voy con las proteínas. Si 2.300 el 100%, ¿cuánto debe ir el 15%? 345 para proteínas. Y si 2.300 es mi 100%, ¿cuánto corresponde para grasas? 690. Recuerden que estas cantidades son las cantidades que ustedes van a poder calcular para luego hacer la planificación
de alimentación. Ya tengo yo esto. Ya tengo qué es lo que voy a distribuir. Le voy a dar yo durante el día 2.300 kilocalorías, que 1.200 va a corresponder a la cantidad de los carbohidratos. 365 kilocalorías deben corresponder a proteínas y 690 kilocalorías a grasas. Ahora, en nutrición, ojo, que ustedes deben manejar parte de esto para saber cómo están los chicos alimentándose. En nutrición, 1 gramo de carbohidrato es equivalente a 4 kilocalorías. 1 gramo de proteína es equivalente a 4 kilocalorías. Y 1 gramo de grasa es equivalente a 9 kilocalorías. Entonces, yo ya tengo aquí proteínas, carbohidratos y grasas distribuido. ¿Qué es lo que hago? Divido carbohidratos para 4. Divido 300 proteínas dividido para 4. Y grasas divido para 9. Entonces, me dice que 1.265 dividido para 4, yo en alimentación que contenga carbohidratos debo dar 325 gramos de carbohidrato. En proteínas, 345. Debo dar 86.25 gramos de carbohidrato. Y en grasas, debo dar 76.6 gramos de grasa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, ¿por qué les explico esto? Ustedes, sobre todo en entrenador, hay una barra que no deja ver bien. Ya voy a ponerle más saladito. Ustedes, como entrenadores, suelen recomendar suplementos. Hijo, ya se perdió. Ustedes como entrenadores saben, no sé cómo hacerle para regresar la tablita. Aquí creo que está. Ahí está. Ahí. Ustedes como entrenadores suelen recomendar suplementos. ¿Cómo hacen esta suplementación? ¿En base a qué? ¿Cuántas medidas dan los suplementos? Si ni siquiera saben cuánto de proteína deberían utilizar los adolescentes o los estudiantes o los chicos que llegan a sus formativas. Entonces aquí ustedes ya van viendo cómo en realidad se saca este requerimiento. Ah, me dice que en proteínas este adolescente debía haber consumido 86.25 gramos durante el día. Un suplemento X cualquiera aproximadamente me da un scoop, que sería una medida, 25 gramos de proteína. Cuando son suplementos, obviamente estoy hablando de suplementación. Un scoop me da aproximadamente 25 gramos de proteína. Si yo a este chico sé que durante en alimentación no come nada de proteína y quiero suplementar, se supone que yo debería dar aproximadamente 3 scoops para cubrir su requerimiento diario. Imagínense. Y yo ahí logro poder dar o cubrir su requerimiento de proteínas. Pero recién cuando yo ya he hecho toda esta cantidad anterior de la evaluación. Ahora ustedes entenderán que, por ejemplo, para nosotros es fundamental que se cubra en alimentación y que el suplemento sea como un adicional de refuerzo de lo que no se haya logrado consumir. Y ustedes ahora ven que el que menos consume suplementos. Y los papás siempre están diciendo, voy a comprarle un suplemento porque creo que está muy bajito de peso. Voy a comprar un suplemento porque para que le dé más energía. Voy a comprar un suplemento y están así, tratando de ingerir todo de manera externa
Cuando si alimentación no logró cubrir lo necesario, suplemento pasa a ser alimento. Así de sencillo. ¿Me entendieron esta parte? ¿Tienen alguna duda? No, perfecto. Están muy callados ahora, están lunes, creo. Entonces, ¿cómo se distribuye ahora esta cantidad de energía en los adolescentes? Necesitamos para el desayuno que sea aproximadamente un 20% de la cantidad total de energía, de los 2.300. Un 20% para el desayuno, un 35% aproximadamente para el almuerzo que nosotros conocemos y un 25% para la merienda, ¿no? En este caso, media mañana y media tarde corresponderían un 10%. Eso sería la cantidad de energía necesaria para que esto se pueda dar de una manera correcta. Ahora les pregunto yo a ustedes. Por ejemplo, Christopher Díaz, ¿crees que tus estudiantes, o si manejas estudiantes, o si manejas adolescentes, crees que cumplan con todas estas características de alimentación? No está Christopher. Vamos a María Eugenia. Tampoco. Hoy han estado muy callados. Fernando Landet. Fernando Landeta. Sí, profe, buenas noches. Hola. Eh, Creería que no cumplen porque, bueno, yo con la experiencia un poquito de experiencia que tengo, eh, bueno, le cuento, yo realizo torneos de fútbol, entonces la mayoría de escuelas que participan en los torneos no tienen un nutricionista o a veces los profesores no se preparan de mejor manera. Entonces yo creo que igualmente en la casa, creo que como padre de familia tampoco estamos tan capacitados para, no sé, alimentar bien a nuestros hijos, ¿no? Ujú. Ahora te pregunto yo, ¿tú crees que esto de aquí es un poco difícil cubrirlo? Yo creo que no, eh, pero obviamente, ¿no? Capacitándose, aprendiendo y, y tratando de comunicar a los padres de familia, a los mismos chicos, yo creo que no Obviamente, es difícil. ajá, obviamente yo a ustedes les doy un poco más técnico, pero ustedes no le van a decir, a ver, bueno, al papá vamos a consumir 55 gramos de proteína, va a carbohidratos, proteínas 15, grasas 30. No, ustedes tienen que conocer esta parte para que sepan de dónde salen las recomendaciones de alimentación. Porque como tú decías, no estamos capacitados para eso, se hace la capacitación, para que ustedes puedan conocer a profundidad de dónde resulta todas estas características de alimentación, porque un médico, un nutricionista que estuvo capacitado les dice, bueno, necesitas consumir 3 guineos al día. Ah, pero ya sé por qué sale, porque hicieron todo desarrollo de la cantidad de energía que el pequeño necesitaba y por eso necesita consumir cierta cantidad. Si nosotros manejaríamos de esta manera los datos correctos para la alimentación, tranquilamente no tuviéramos ni ningún exceso ni ninguna deficiencia, porque muchas veces los problemas nutricionales que tenemos o es por deficiencia o es por exceso. Entonces, ya una vez que nosotros distribuimos esto, voy a borrar, ¿no? Ay, ay, ay. Voy a borrar. Ya, hasta ahí no tienen ninguna pregunta en cuestión a la parte de características.
Borrar. Voy a Sí, borrar. Ok. en la nutrición de energía, en la alimentación de energía. Me entiende algo cortito. Que me explique. No, no te escuché. ¿Jefferson era? Sí, sí, en la nutrición, ya lo que consumía el niño pasa. El problema, Jefferson, es que tienes como el internet entrecortado y no te escucho, o no sé si soy yo. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, Bueno, Jefferson, mándame un mensajito porque no te entiendo muy bien cuál es tu pregunta. Pero bueno, hasta que me envíes la pregunta, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se hace esta recomendación? La recomendación en adolescentes es que deberían consumir agua como base de 5 a 7 vasos diarios. Entonces, si estamos hablando de un vaso que tiene 200 ml aproximadamente, al día, deberían ellos consumir 1,5 litros de agua. Agua tal cual, pura agua, no hidratante, no jugos, no bebidas, cafés, tés, agua, simplemente. Deberían consumir 1,5 litros. General, para todos los adolescentes que estén en estas edades. Entre pan, arroz, cereal, pasta, lo mejor es que sean integrales. Eso es lo ideal. Si son todas estas características, deberían de consumir 4 veces al día y de pan integral de 2 a 3 veces al día. Y si es que no es integral, bajarle como 4 veces a la semana, ¿sí? Que eso viene a ser como de papa cocido, papa frita, que viene a ser arroz normal, que viene a ser tallarín, pasta, fideos, que son alimentos que no contienen fibra, pero si contuvieran fibra o tienen, por ejemplo, arroz integral, si se comen la papita con cáscara, si a la pasta la consumen integral igual, o sea, el tallarín y todo eso, deberían consumir de 4 veces al día. Luego tenemos fruta. Lo ideal es 2 veces al día. En verduras y hortalizas, 2 veces al día. En leche y yogur, 3 veces al día. Aceite de oliva de 2 a 4 cucharadas al día. De pescado, carnes y huevo, 2 veces al día. Por ejemplo, alguien me preguntaba la vez anterior, ¿es malo que se les pueda dar huevo diario a los niños? A los adolescentes, no. Se pueden comer 2, 3 huevos que no ocasiona ninguna molestia, ningún problema, a menos que sean alérgicos a la proteína, tal vez del huevo. Luego tenemos legumbres de 2 a 3 veces a la semana, frutos secos de 2 a 3 veces a la semana, en carnes grasas y embutidos, miren que mencionan ocasionalmente. No se recomienda que sea siempre o todos los días. Y muchas veces la alimentación de los chicos son embutidos todos los días, salchicha, jamón, tocino, mortadela, todos los días. Entonces, miren cómo deben ser las características de alimentación. Por ejemplo, bebidas refrescantes y zumos envasados ocasionalmente. ¿Qué hablamos ocasionalmente? Puede ser una vez cada 15 días, una vez a lo mucho, así como ya de que siempre están consumiendo una vez a la semana. Dulces, bollerías, pasteles, caramelos ocasionalmente, papas fritas, snack o comida rápida ocasionalmente. Entonces, ustedes aquí ya tienen las características, cómo debería ser la alimentación de estos chicos. Aparte de eso, ya conocemos cuánto debería ser la cantidad de energía que deban consumir. Entonces, ¿qué es lo
que nosotros debemos hacer con las características? Por ejemplo, en lugar de la leche entera, cuando son niños no pasa nada. ¿Se acuerdan que la alimentación de los pequeños no hay que restringirles? Y no es que no necesiten azúcar, sí lo necesitan, sí podemos darle, pero no como con la frecuencia con la que consumen actualmente los chicos, no con la frecuencia con la que se manejan diariamente, todos los días, a cada momento, deberían consumir. Entonces, por eso es que dice, en lugar de lácteo entero, dar uno en bajita grasa. En lugar de algún refresco procesado, llevarse agua o agua, por ejemplo, picadita fruta, sí, no licuada ni zumo, sino picada fruta dentro de esa botellita para dar con sabor. Y a lo mismo, por ejemplo, el agua con gas, cualquier tipo de marca que son aguas minerales, se puede agregar frutita, se pica fruta y tranquilamente empieza con el agua y con el tiempo a salir el sabor de la fruta y ya tenemos una agua saborizada si en realidad fuera el caso de que no les guste consumir agua pura. En lugar de pancito, pan integral. Eso no significa que ya como tengo pan integral me puedo comer a sí mismo unos 5. No, recuerden que todo en exceso no es adecuado. Bueno, helados, de preferencia hechos en casa con la menor cantidad de azúcar posible. En lugar de mantequilla, aceite de oliva. Ahora, ¿qué es lo que hacen muchas veces en casa? Utilizamos aceite de oliva, pero para freír. Y lo ideal de los aceites es que no se utilice para que sean sometidos al calor. Porque una vez que se someten al calor, ¿esto qué es lo que sucede? Cambia, transforma su composición y se vuelve en trans. Y entonces se vuelve como un aceite común, como un aceite de bajo costo igual, porque acuérdense que el costo del aceite de oliva es alto, pero si su preparación la cambian, entonces ya estamos haciendo un procesamiento inadecuado de este producto y ya no nos sirve como para consumo. El aceite de oliva se hizo para consumir como un aderezo, al igual que el aguacate, al igual que ciertas características como el maní, el avellana, el pistacho, los frutos secos, que son grasitas, pero son grasitas buenas. Los aderezos, todo lo que se consuma de salsas para hacer cremas o todo, que sea en base de vegetales, no de lácteos. Y pues en lugar de papitas fritas, hacer las papitas horneadas. O ahora que todo el mundo anda con el boom bueno, ya ha pasado un poco, ¿no? El del air fry. Entonces ya pueden hacer, es lo mismo. El air fry es lo mismo que un horno, solo que al vacío, en aire. Y entonces resulta lo mismo, resulta lo mismo. Lo único que aquí nos estamos haciendo es el ahorro de la cantidad de aceite. Esto debería ser una de las características principales como ejemplo de verse un plato. En casita comemos así, comenzando por los entrenadores, obviamente. Darwin Duque. ¿No está Darwin? Híjole, a los que estoy mencionando no están. Jairo Freire. O no están o no se me escucha. Vamos a ver, Steven Mantilla, Steven Camposano. De mi parte, doctora, en este ámbito soy nuevo y sobre los alimentos, ahí sí lo como, pero muy poco. ¿Ya? ¿Qué es lo que comes muy poco? Lo que es la legumbre, porque hay frutas sí la Ujú. como. Ya, y los vegetales, ¿por qué no los consumes? ¿Cuál es el motivo del no consumo de vegetales?
O sea, no es que no me guste, sino que el motivo es que ya en el hogar no hacen esa comida. ¿Ya? Sí, y ya cuando uno llega ya se encuentra muchas veces esta comida y muchas veces no. Ya. Entonces, ¿y cuál es la característica de, de tu alimentación? Que va a haber más que carbohidratos, proteínas o en este caso vegetales. Por ese lado, las proteínas, ¿no? Eso es lo que más hay en tu plato. O más carbohidrato. Carbohidratos y proteínas. Ahí. Ya. Ya, entonces empezamos a tener una deficiencia, ¿no es cierto? Ya no empezamos a agregar. Recuerden que los vegetales son ricos en microminerales, ¿sí? ¿Cuáles son esos? En hierro, en calcio, en fósforo, en potasio, en magnesio, que son Doc, todas las buenas noches. características para... Hola, Fanny, dime. Perdón, una pregunta. En el caso de los vegetales, ¿es mejor los vegetales que sean al vapor o los vegetales así como que frescos? Lo ideal es consumir lo más fresco posible, pero hay muchos vegetales que por sus características deben ser sometidos como a 1 o 2 minutos en calor o en agua hirviendo para eliminar ciertas bacterias y ciertos microorganismos que suelen tener. Ah, ya, perfecto. Jairo, ¿ya? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Sí, tanto los vegetales como los carbohidratos tienen que ir equilibrados en la dieta, a lo menos del deportista, porque el deportista quema bastante calorías y necesita necesita carbohidratos, necesita la alimentación adecuada para que sus niveles de rendimiento sean óptimos. Ujú. Sí, exacto, Jairo, sí, tienes toda la razón. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hace diferente a todas estas características de los deportistas? ¿Qué es lo que yo hago en base a esto? Todos pueden comer lo mismo que ustedes están observando, absolutamente todos los deportistas. Tenemos un grupo de diferentes chicos de entre edades de 14 a 16 años y todos pueden comer arroz con granitos o arroz con frijol en este caso, pollo y vegetales, brócoli, tomate, lechuga, pimiento y todo. Pero, ¿qué es lo que hace que sea único? Las cantidades. Porque el niño que tiene 12 años no va a comer lo mismo que el adolescente que tiene 16 años, 17 años. Y las cantidades obviamente son las que van a variar. Si para el pequeño de 12 años necesita 2 tazas de arroz, pues el adolescente posiblemente por su actividad, por su desarrollo, por su capacidad muscular, por sus características, necesitará 3. Es por eso que les decía, se necesita un poco individualizar. Algo que, por ejemplo, todavía no hay aquí, que ojalá hubiera y que tuviéramos, porque yo muchas veces menciono que el deporte del país todavía está en pañales y por muchas características, parte de una visita a un centro deportivo en otro país, justamente era eso, analizar cómo es la alimentación de cada uno de los chicos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en Australia, en todos estos países un poco más desarrollados, tienen todas las capacidades de tener lo mejor para los deportistas y qué es lo que se hacía. Se visualizaba el comedor donde los deportistas se concentraban de diferentes disciplinas y qué es lo que hacían. Todos los deportistas son evaluados por un personal, un profesional, y se les da las características especiales que deberían consumir. ¿Qué significa esto? Estas características lo que hace o lo que resulta es que se maneje especialmente para cada uno, ¿sí? Para cada uno de los chicos deportistas. Entonces, si tenemos para fútbol de edades entre 2 y 15 años, tienen ciertas características, mandan una pulsera, una manilla, una característica con la cantidad que deberían recibir en el comedor.
Y entonces, el que hace sumo, el que hace, por ejemplo, levantamiento de pesas, el que hace béisbol, el que hace diferentes tipos de deportes, va a recibir su característica alimentaria. Mientras que acá, no menciono instituciones, pero acuérdense que yo manejé mucho en la parte deportiva y tenemos centros y teníamos comedores y todo. El que hace patinaje recibía lo mismo que el que hace levantamiento de pesas. La persona que hace baile o ballet recibía lo mismo que el que practicaba ciclismo de velocidad. Entonces, imagínense todas estas características. ¿Ustedes creen que los deportistas puedan desarrollarse de una manera óptima? ¿Qué dicen ustedes? En los mismos campos de concentración de los equipos de fútbol. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás, antes de que, por ejemplo, en este caso, el Independiente sea como tal grande y llegue a ganar su copa, el, el, el centro de alimentación donde ellos recibían no tenían un previo alimento antes de jugar, entrenar. No tenían uno después de entrenar y esperaban un lapso muy grande entre consumir una alimentación. Y ahora todo eso ha cambiado. Ellos tienen que consumir. Hay muchos de los deportistas que llegan sin comer a los entrenamientos. Y entonces es obligatorio que consuman una fruta, suelen tener algún tipo de snack, tienen algún avena con yogur antes de entrenar. ¿Qué significa? Es una media hora antes. ¿Para qué? Para que no entrenen sin energía, para que no entrenen sin características de alimentación y pues estas características de alimentación puedan servir cuando ya se han alimentado. La energía que se va a ocupar no va a ser a través de lo que ya tenemos como reserva, sino a través de la alimentación que se ingirió y por eso no cambia su composición corporal. No se absorbe o no se consume la energía a través del músculo, sino de la alimentación que se ha realizado. Y estas características fue súper complicado cambiar. ¿Por qué? Porque ya venían con hábitos alimentarios ¿desde dónde? Desde sus formativas. ¿Por qué? Porque en formativas nunca les exigen que se alimenten por lo menos con un tipo de alimento, independientemente el que tengan, ¿sí? Entonces llegan ya a las grandes ligas y siguen con el mismo hábito. No se alimentan, no comen después de haber entrenado, no se hidratan. Entonces manejan esa característica. Y recuerden que yo les decía, hay mucha genética, hay muchos de los deportistas que son muy buenos deportistas, tienen muchas características muy buenas. Pero ¿cuál es el problema? Que estas características se pudieran potenciar siempre y cuando tuviéramos una alimentación adecuada. Entonces, ¿qué es lo que podemos realizar? Por ejemplo, aquí ya vamos viendo, antes de ingresar a esta parte de los tips nutricional, ¿qué es lo que quería hacer con ustedes? Recuerden que ya tenemos características de alimentación. ¿Se acuerdan que ya les pasé? Déjenme ver si es que está aquí. Yo ya les pasé la tablita de los alimentos. Y las voy a compartir, la de los alimentos, para ir resolviendo y que ustedes vean cómo es una planificación. A ver. Compartir pantalla. Se observa ahorita una tablita que se llama lista de intercambios que está en Word. Cargar. No, no se observa. Hoy han estado muy callados.
Sí, estaba un gráfico. Sí, sí, está ahí. Sí, sí se Esta logra. tablita. Está una tablita de lista de intercambios que dice. En Word. Sí. Perfecto. Entonces, están en el Inti Raymi. Pueda que sí, que se quedaron en el Inti Raymi todavía y no reaccionan todavía. A ver, miren, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace para poder calcular la cantidad de energía y saber cuánto es en medidas caseras? Que es lo que yo les mencionaba, una taza, media taza, que es aproximadamente la cantidad del peso que tiene el alimento. Entonces me dicen, por ejemplo, que en lácteos, si ustedes observan aquí todo lo que estoy manchando, dice que una taza de lácteos, que puede ser una taza de leche descremada, una taza de yogur natural, media taza de leche evaporada o 2 cucharadas de leche en polvo, me da aproximadamente 150 kilocalorías, de los cuales me puede estar aportando 12 gramos de carbohidrato, 8 gramos de grasas y 8 gramos de proteína. ¿Se acuerdan que ya hicimos el cálculo? Que más o menos necesitaba este pequeño 82 gramos de proteína. Suponiendo que yo solo le quiero dar en lácteos, solamente vamos a dar la proteína en base a lácteos. Entonces, una taza me aporta 8 gramos de proteína. ¿Cuántas tazas yo debería dar si fuera a dar proteína solamente en lácteos? Yo debería dar 10 tazas al día de leche. ¿Me entendieron ahí? Una taza de leche. Una taza de leche me aporta 8 gramos de proteína. En el caso que nosotros hicimos, necesitaba el pequeño 82 gramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo quiero dar solamente en leche la parte proteica, ¿qué es lo que hago? Necesito 82 gramos y una taza de leche me aporta 8 gramos, entonces divido 82 para 8 y me da 10.25. Eso quiere decir que necesita consumir 10 tazas para cubrir los 82 gramos en base a proteína. ¿Se dan cuenta? Y en esas 10 tazas, en cantidades calóricas, yo estaría cubriendo 1500 kilocalorías. ¿Entendiste? John, ¿entendiste? No, Sí, estoy doc. hablando muy rápido. Ahora vamos al grupo de verduras. Entonces, por ejemplo, una taza, recuerden la tacita, ¿no? Una taza de verduras en crudo o media taza de verduras en cocido. Me aportan 25 kilocalorías. Miren la diferencia entre los vegetales y el lácteo. Y miren la diferencia entre la parte de los carbohidratos. Por ejemplo, si ustedes ven media taza de arroz cocido, si ustedes ven aquí el que subrayé, media taza de arroz cocido me da 80 kilocalorías aproximadamente. Mientras que una taza de vegetales crudos me aporta 25. He ahí la diferencia del por qué nosotros recomendamos las características de la alimentación que sean más en vegetales, porque aparte de que dan saciedad, se puede consumir en mayor cantidad, me aporta muchos más nutrientes.
Mientras que carbohidratos, que como por ejemplo arroz, pancito, tallarines, son más energéticos. Y es por eso que muchas veces las características que mencionan las personas es de, el pan me engorda, el arroz me engorda, el tallarín me engorda, las rosquitas me engordan. Claro, pues si se acaban una taza, no una taza de arroz, sino se acaban un chimborazo de arroz, está el exceso, ¿cierto? Algo que yo les mencionaba, no sé si a ustedes, no lo recuerdo si esta vez lo mencioné, es que ¿dónde ustedes creen que se come mejor? ¿Donde les sirven bastante o donde, y que no saben ni siquiera si el sabor es bueno o no? ¿O donde se come poco y rico? ¿Cuáles ustedes piensan que es la mejor alimentación? Dime, Jairo. Se comería mejor donde preparen, donde la alimentación sea buena, adecuada, con los alimentos adecuados, o sea, con las proteínas indicadas, con los carbohidratos indicados, con los vegetales indicados. Esa sería bueno, sería la buena alimentación, donde se coma lo saludable. Lo saludable. Pero ahora, cuando ustedes, por ejemplo, tú te vas, no sé, te vas de paseo y te dicen, recomiéndenme un lugar. Y te dicen siempre, vaya ahí porque ahí le dan bastante. ¿Cierto? Claro. Sí nos ha pasado cuando nosotros viajamos a los juegos, cuando nosotros salimos a torneos nacionales, siempre nos dicen, vayan allá, nos recomiendan, vayan allá, que allá les sirven bastante y barato. No es porque te sirvan Exacto. bastante ni porque te sirvan barato, sino de acuerdo a la alimentación que nosotros queramos con los deportistas. De pronto nosotros vamos a la sierra, sería importante que el deportista tome una crema de quinoa, y el segundo sea un puré de papa, que es carbohidrato, con una carne asada, una carne asada con arroz, que sea lo esencial para el deportista. ¿Y los vegetales? Claro, al siguiente día podría ser una crema de brócolis y el O los acompañante variable. vegetales como tal, ¿no es cierto? Crudos. Claro. Es que ese es lo que nosotros debemos ya empezar a cambiar. Muchas veces nos olvidamos de los vegetales. ¿Y por qué se hace caro el vegetal? Porque no mucha gente lo consume. Porque se hace barato algunos productos porque es de consumo masivo. Entonces, por eso es que hay mucha gente que dice, no, es que comer saludable es muy costoso. Y en realidad no es costoso. El problema es que comemos mal y comemos mucho más de la alimentación que nosotros deberíamos consumir en menos cantidad. Entonces aquí ya van viendo las características. Por ejemplo, en carbohidratos tenemos que media taza de granos tiernos es una porción. Aproximadamente, por ejemplo, yo le hice a este chico cuánto necesitaba consumir y este chico necesitaba 3000 kilocalorías hiperproteicas, o sea que necesitaba más cantidad de alimentos, más cantidad de características de alimentación. En este caso, por ejemplo, para él se le distribuyó 3 porciones de lácteos, 6 porciones de verduras, o sea, tendría que consumir o 6 tazas de vegetales en crudo o 3 tazas de vegetales en cocido, 6 porciones de fruta, ¿sí? Para carbohidratos está 10 porciones de carbohidratos que pudiéramos tranquilamente dar. Si yo quiero dar en arroz, ya no tengo problema dar en arroz, porque ya estamos evaluando la característica de él. Necesita 10 porciones. En este caso, yo pudiera darle, por ejemplo, 3 tazas de arroz, que serían 6 porciones. Me quedan 4. Daría una en granitos tiernos, me quedan 3. Una por ejemplo, pudiera dar en tortillas o un verde, ya me quedan 2.
y un puré de papa, una taza, que me quedarían 0. Y ahí yo cubrí mi característica de carbohidrato. Y en proteínas necesita 12 porciones. Entonces me dice que cada onza de proteína o de alimento de cárnico es una porción. Entonces, por ejemplo, de carne de res, de hígado, de pollo, de pato, de pescado, de lengua, de jamón, de bacalao, de pescado, una onza es una porción, es una porción. Este chico necesitaba consumir 12 porciones. Eso quiere decir que puede consumir 12 onzas, por ejemplo, en pollo. Si es que nosotros vamos ya a características un poco establecidas de cantidades, una onza es 30 gramos aproximadamente. Este chico necesitaba consumir 12, entonces necesitaba 360 gramos en pollo, que es más o menos casi una libra de pollo. ¿Se dan cuenta? Si quisiera dar, por ejemplo, solo en huevitos, pudiera consumirse solo en huevos, 12 huevos. Sí me van entendiendo cómo es la característica de la alimentación y cómo se debe recomendar. Ustedes ya tienen todas las herramientas para poder recomendar a los chicos y poder realizarles algo similar a una alimentación. Buenas noches, Sí, ¿con quién? No María tengo. Eugenia. Hola, María Eugenia, dime. Ah, ya me Una apareciste. consulta. Ah, sí, Dime. llegaba recién de la cancha también, de trabajar. No, una consulta. Nosotros trabajamos con niños de la categoría baby, que son de 3 años a 6 añitos. Trabajamos ¿Ya? también con la categoría de la 8 hasta los 9 años y la 10 hasta los 12 años. En el baby, Perfecto. o sea, cuál sería la alimentación más recomendada? Porque tenemos algunos niños, son varios, pero más me interesa el baby. Por ejemplo, sobre todo en lo de 3 años a 5 años, ellos todavía están haciendo reservas de grasa. Eso no quiere decir que les vas a dar y recomendar grasita, pero ellos no tienen mayor restricción más que los azúcares y sal. ¿Qué significa azúcares? Los dulces. Dulces, chocolates, chupetes, chicles y esas cositas que hay transformadas. Pero, por ejemplo, ¿ellos deberían hidratarse con algún juguito? Sí. ¿Por qué? Porque es el azúcar de la fruta la que les está dando esa conversión de grasita. En esa edad ellos todavía están absorbiendo grasita que me va a poder ayudar a desarrollar la característica esencial del crecimiento. Entonces en ellos no habría ningún problema que se hidraten con juguito, con zumito de fruta, con lechecita, con yogur, ¿sí? Segundo, ¿qué es lo importante que ellos no deberían dejar de consumir? Proteína. Que ellos por lo menos una vez al día coman de la palma de la manito de ellos, que son chiquititas, o pollito o carne, o por lo menos de 1 a 2 huevitos diarios. Con eso cubrimos totalmente la cantidad de proteína. Imagínate que ellos necesitan aproximadamente para la edad y el peso 12 gramos de proteína, ¿sí? Y si un huevito me aporta 7 gramos de proteína, imagínate, con 2 huevos ellos ya están completos con la cantidad de proteína. Entonces, como son tan pequeñitos, o mejor dicho, están en una etapa de desarrollo y son pequeños, las características independientemente van a ir de acuerdo a su edad. Entonces, en las tablitas anteriores que yo te indiqué, que les pasé aquí, van a tener cuántos son o cuál es la recomendación que ellos deberían consumir por edades. Ah, ya, listo, muchísimas gracias. Sí, en ellos no Ok, hay mayor restricción. En ellos no se puede más que los azúcares, como mencionaba, más que los azúcares. Y las chucherías que se llaman, o sea, los snacks, cosas así. ¿Por qué? Porque van tomando esa forma, ese hábito. Por ejemplo, yo he hecho muchos casos de características de alimentación en varios niños
cercanos conmigo, de no darles, por ejemplo, bebidas endulzantes o gaseosas. Y llegan desde pequeñitos, no recibieron ningún tipo de bebida ni gaseosa y llegan a etapa 5 años, 6 años y no piden gaseosas, sino que piden agua. Dame agua, necesito agua. Y he visto y se ha hecho, y como yo digo, a veces experimento en mi propia casa, yo veo esa característica y ya cuando, por ejemplo, les invitan a cumpleaños, que en los cumpleaños casi siempre hay gaseosa, siempre, no les llama la atención en lo menor posible. Entonces, miren cuánto pasó. Por eso es que la característica del ingreso de sal y azúcares en niños menores de 3 años tiene que ser nula. No deberían dar ni sal ni azúcar. Dime, Víctor. Sí, eso iba a decir. Es necesario que los jóvenes de ahora cuiden su alimento y para que no tengan ese defecto de coman afuera y controlarles que eviten que coman chitos, colas, cosas que se le inflan. Y para evitar eso, cómo podemos cuidarle la nutrición de ellos? ¿Cuáles serían, o sea, lo que tú me estás diciendo es cómo pudiéramos evitar que ellos elijan los snacks, ¿no es cierto? Los procesados. Sí, sí. Ya, a ver. Es lo que yo les mencionaba hace algún ratito. Todo va a depender de los hábitos que generen o tengan los adultos. Si ustedes ven que los adultos son las personas que consumen, por ejemplo, gaseosas, ¿qué es lo que va a pasar? Niño ve y va a querer probar. ¿Por qué? Porque el adulto observa, visualiza, está tomando, le parece rico. Pero si es que en todo caso no lo están consumiendo, niño no observa, niño no pide. Es lo mismo, igual, los snacks. Si nosotros le damos la oportunidad de que ellos puedan traer snacks de casa o la exigencia, a veces yo sé decir que el entrenador es la persona a quien los chicos les hace el mayor caso posible. Si el entrenador le dice párate de cabeza, los chicos están de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pudieran hacer ustedes como entrenadores, como parte de formación de ellos? Es, a ver, vamos a hacer los snacks, ¿no? Y empezar a tener una lista de snacks que ellos pudieran traer de casa. ¿Qué significa esto? Perfecto, los lunes para antes de los entrenamientos me vienen trayendo una fruta, X, la que sea. Los días martes me vienen trayendo, por ejemplo, algo que hagan en casa, una tortilla de verde. Los miércoles y así empiezan a tener. ¿Quién está dando la idea y la tutela de qué ingresar y qué no consumir o qué consumir? Los entrenadores. El entrenador le dice, bueno, ahora nos vamos a hidratar con agua. El martes, que se supone que ustedes planifican un tipo de entrenamiento, los martes, que son doble jornada o pueden hacer doble entrenamiento, uno de intensidad y uno de técnica o táctica, vamos a traer ya una hidratación casera, que puede ser la de casa, ¿no? Que armen su zumito de limón con 1 o 2 cucharitas de panela, salsita una pizca y bicarbonato una pizca. Listo, hecho su hidratante. ¿Necesitábamos consumir algún producto extra o procesado? No. ¿Nos costó una barbaridad? No. Y entonces, ¿quién lleva la tutela o quién pudiera hacer esa fase? Porque un nutricionista no está siempre con los deportistas, a menos que sea contratado por un equipo, al menos que sea contratado por al menos que sea de planta de algún lado, puede estar diciéndoles, miren chicos, esto debemos hacer, traigan esto, pero ¿quiénes son los que tienen las herramientas y el mango? Es los entrenadores, las personas que están enfrente de ellos. Y si bien es cierto, no les dicen a los chicos a quién tienen que decirles, a los papás para que ellos presionen de cierta manera a sus estudiantes, a sus hijos. Y en este caso,
luego de entrenar, perfecto, vamos a traer un snack. ¿Qué tipo de snack? De igual manera, lista de características de alimentos que ellos puedan tener en casa, que pueda ser fácil, de que puedan estar de un día a otro, de que puedan preparar, porque eso también es disciplina. Que ustedes indiquen la disciplina, porque el entrenamiento, las actividades de entrenar generan disciplina. Y la alimentación también es disciplina. Yo, por ejemplo, yo amo trabajar con deportistas porque son muy disciplinados y si uno les dice las características de la alimentación que deberían realizar, ellos lo hacen y lo cumplen y lo manejan. Entonces, el deporte genera disciplina, pero también parte de esa disciplina tiene que ir combinada con la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver para ir avanzando? Ya no me falta mucho y poder luego hacer las preguntas correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tips nutricionales. Por ejemplo, algo característico de los partidos, sobre todo en la parte del fútbol. Antes del partido, no podemos hacer un cambio de alimentación. No podemos decir, a ver, como alguien me mencionaba, viajamos, a veces nos toca los torneos, los campeonatos en otros lados. Y justo se nos ocurre probar, vinimos acá, donde yo paso acá en Riobamba, vinimos acá y nos vamos a comer un hornado. ¿Por qué? Porque son características, es especial, nos han dicho que es muy rico, que no sé qué, y empezamos a hacer algo nuevo. Probamos algo nuevo. ¿Cuál puede ser el problema? Que luego tenemos problemas gastrointestinales, que tenemos dificultad o malestar estomacal, que empezamos a sentirnos mareados, todas las características que puede dar por haber consumido algo diferente. Y eso es lo que les pasa a la mayoría de los deportistas, porque empiezan a probar algo nuevo. Y entonces, claro, por ejemplo, solicitan estar en algún espacio, en un hotel, y el hotel les ofrece, por ejemplo, pollo en salsa de champiñones, pollo en salsa de no sé qué, pollo, carne en salsa barbecue, cerdo y así. O sea, tienen muchas características y en realidad no es esa la alimentación habitual. Eso no es lo que consumen y entonces eso puede provocar una molestia gastrointestinal que genere un malestar en el deportista y que no me rinda en cancha. La otra característica debe ser que alimentos sólidos se deba ingresar entre 2 y 3 horas antes del partido. Tips y técnicas, muchas veces se sugiere que sea hasta media hora antes del partido si es que son líquidos y hasta 1 hora en semisólidos sin fibra. ¿Qué significa esto? Que no tengan que digerir mayor concentración de alimentos para antes de un partido. Y obviamente queda prohibido probar alimentos nuevos. Durante el partido, obviamente entre el descanso, se introducen alimentos semisólidos. Lo más rápido que a veces yo sé decir, ¿qué es lo que consumen? Hidratante. Que tiene carbohidratos, tiene algo tiene líquido, obviamente, tiene algo de vitaminas que nos va a generar. Y si es que empezaron a hacer toda esta parte del entrenamiento gástrico, suelen tener características de poder consumir una fruta. Y entonces se comen una banana, pueden consumirse un pedazo de sandía, se consumen naranja, que no les pasa absolutamente nada. Pero si no están acostumbrados, si no hicieron una ingesta o no hacen en entrenamientos lo mismo que hacen en el partido, les va a ocasionar molestias intestinales. Y después del partido, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Promover la recuperación de las reservas de glucógeno y la reparación muscular. ¿Qué es lo que necesitamos? Consumir alimentos ricos en hidratos de carbono y proteínas. Y entonces, aquí va una clave o algo esencial. Tenemos un lapso entre lo que acaban o sea, baja la capacidad de oxigenación mientras se hace la recuperación y todo, el cuerpo empieza a hacer la reparación porque ya no están haciendo trabajo de musculación, ya no están agitados, ya no están corriendo, ya no están
en cuestión a la parte de actividad física, realizando una actividad, ¿no? Entonces el cuerpo empieza su proceso de reparación y ese lapso que empieza su proceso de reparación busca nutrientes que hayan estado en el organismo y los nutrientes que tenemos en el organismo son justamente estos. Músculo, que me va a aportar proteínas, carbohidratos, que me va a aportar a partir de grasitas o a partir de células adiposas que va a tener que convertirse en energía. Y si es que no, lo más rápido es utilizar el músculo, ¿sí? Utilizar las reservas del músculo. Y entonces me empiezo a autoconsumir. Tienen un lapso entre 30 minutos para poder reponer y que no sea esa la fuente de reposición, sino a través de alimentación. ¿Y qué es lo que hacen normalmente los chicos? ¿O qué es lo que hacen normalmente los deportistas? Acaban de entrenar, entre que se cambian, se visten, conversan, hablan del tema y todo, ha pasado más de 1 hora y media. Recién a la hora y media empiezan a alimentarse. Y eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque en ese lapso ya empezó el cuerpo a hacer su recuperación, como no vio que tenía algún espacio, no vio que recibía alimentación para poder hacer la recuperación. ¿Qué es lo que sucedió? Me empiezo a autoconsumir. ¿De dónde? Del músculo, que es lo primero que tengo al alcance. Y luego, pues obviamente del proceso de los tejido adiposo. Y por último, todo eso lo transformo en energía para poder hacer uso. Pero hasta eso, ¿qué pasó? No permitió una buena recuperación de la parte proteica o tejido muscular. Aparte, me autoconsumí y entonces, ¿qué estoy haciendo? Algo inadecuado. Entonces, necesitamos tener entre ese lapso de 30 minutos que se acabó la actividad física, consumir alimentación. ¿Qué tipo de alimentos? Ricos en carbohidrato y proteína. Hay algo que, por ejemplo, en natación se maneja muchísimo, que el recuperador es una leche chocolatada. Tengo azúcar, tengo proteína, tengo lácteo, tengo vitamina, tengo calcio, tengo magnesio. ¿Que estoy dando qué? Que se recupere el deportista. Entonces, miren que a veces las cosas que parecieran inadecuadas son las que muchas veces nos sirven para estos procesos. Fácil de ingerir, no pasa nada. Otra combinación post partidos, por ejemplo, pueden llevar un yogur con cereal integral, una rodaja de pan con jamón, un jugo natural sin azúcar con una rodaja de pan, muchos que puedan consumir puré de papas con atún, yogur descremado con galletas integrales, fruta con galletas integrales y la hidratante que no puede faltar, agua. ¿Se dan cuenta estas combinaciones muy sencillas? Y no es que, por ejemplo, dicen, a veces me mencionan sobre el costo, son de muy bajito costo. Si nosotros no hacemos pan, hacemos tortillas, la tortilla de verde, tortilla de maduro, que tranquilamente puede reemplazar al pan, es un carbohidrato. Si bien es cierto, no hacemos yogur o no tenemos un yogur, pero tenemos leche. Y si ya no tenemos leche, podemos tener una bebida en base a granitos, quinoa, como alguien mencionaba, machica, que es un carbohidrato con proteína. ¿Sí? Tenemos para huevitos, nos alcanza para huevitos una tortilla de huevitos con espinaca, con vegetales, ¿sí? Y una rodaja de pan. ¿Qué estoy agregando? Carbohidrato más proteína. ¿Y qué estoy haciendo? Recuperando. ¿He necesitado yo consumir algo de afuera? No. Llevo. ¿Son de fácil adquisición? Sí. ¿Es de fácil ingreso? Sí. ¿Es de fácil preparación? Sí. Entonces, miren que no es tan difícil. Por ejemplo, el día del partido que tengan ustedes como características, evitar muchísimo dar, por ejemplo, ahí sí, evitar muchísimo querer hacerse los muy saludables. ¿Por qué digo esto? Porque lo que necesito yo es carbohidrato simple. ¿Qué significa esto? Algo que no contenga mucha fibra. Entonces, los vegetales, ¿cómo deben estar? Cocidos. ¿Que debe haber vegetales? Sí, tiene que haber vegetales. Si es que, por ejemplo, el partido es en la tarde, pues lo de la mañana. Si el partido es en la mañana, en el desayuno. Aparte de eso, proteína. ¿Necesitamos pollo, pescado? Sí.
¿Por qué muchas veces no se recomienda la carne por el proceso de digestibilidad? No es que se demora 7 días ni nada por el estilo, sino requiere más energía para poder digerir la carne, ¿sí? Y eso significa que se me va a estar consumiendo la energía que tengo reservada para el partido. Entonces, por eso a veces solemos recomendar que sea más pollo o pescado. Huevitos sí, yogur descremado sí. A veces yo evito que consuman lácteos porque suelen darles molestias gastrointestinales. Entonces, a veces yo prefiero que no consuman lácteos. Pero si no tienen ningún problema y si no, ¿lo pueden consumir? Sí. ¿Pueden consumir quesito? Sí. ¿Pueden consumir mermelada el día del partido? Por ejemplo, en el desayuno, un pancito con mermelada. Sí. ¿Por qué? Porque necesito carbohidrato rápido, de fácil digestión. Y obviamente la otra es que se deba consumir por lo menos un espacio entre la competencia o entre el partido, unas 2 horas antes, si es que se va a consumir una comida completa para que tenga el proceso o el tiempo suficiente de hacer el proceso digestivo. Recomendaciones cuando se sale de viaje. Primero, la hidratación. Muchas veces, la mayoría de los deportistas nunca se hidratan. ¿Por qué? Por el miedo de hacer pipí, porque no les van a dejar, porque no va a parar el carro, porque no, y así sucesivamente. Y llegan deshidratados. En un viaje llegan los chicos deshidratados por todas estas características que le menciono. Entonces, lo importante es la hidratación. Segundo, comer y beber siempre que estén en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para ganar tiempo, a veces viajan con el tiempo justo y entonces les empiezan a dar comida y líquidos y les tratan de que estén haciendo eso en el lapso del viaje. Y entonces, ¿cómo llegan los chicos? Mareados, con dolor de estómago, con problemas gastrointestinales y en lugar de que haya servido la hidratación y haya servido la ingesta alimentaria, les da ganas de regresar todo. Y entonces, ¿cómo llega mi deportista? Maltratado. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe planificar una parada. ¿Para qué? En esa parada ingresan alimentación, no en cantidades, porque como mencionaba Jairo, a veces llegan y dicen, claro, viajamos y nos recomiendan un lugar donde es bastante, en menor costo, nos paramos, los chicos comen todo lo que pueden. ¿Y qué pasó? Luego tienen molestias gastrointestinales, luego tienen llenura y llegan al partido y claro, llegan con todo el malestar y no llegan de manera correcta. Entonces, eso también va parte de la planificación, que tengan el suficiente tiempo de ingesta alimentaria, que se bajen a comer, que tengan por lo menos una media hora entre lo que ingieren alimentación y entre que siguen el proceso de viaje y puedan estar tranquilos. Esa es una manera correcta de llevar a los deportistas. ¿Qué es lo que deben hacer también? A veces los chicos en viajes, la emoción de que van a otro lugar, la emoción de que van a competir en otro lado, el viaje empiezan a estar gastando energía. Lo ideal es que necesiten realizar el descanso suficiente durante el viaje para evitar llegar maltratados. Con eso ahorramos energía, ¿sí? Y pues llegan correctamente. ¿Qué más? Si es que se dirigen a un nuevo uso horario, o sea, cuando cambian a veces a otro país, a una hora diferente, pues tratar de acoplarse a ese horario, pero con anticipación. ¿Para qué? Para que no nos genere una molestia en cuestión a que se adapten cronológicamente y biológicamente el cuerpo. La otra es en cuestión a temas de bebida de hidratación. Muchas veces tenemos tipos de bebidas en otros lugares. ¿Y qué es lo que se nos ocurre? Probarlos. ¿Qué mencionábamos anteriormente? Nada nuevo. No deberíamos probar nada nuevo antes de los partidos. Y una vez que hemos acabado la actividad y hemos jugado y hemos participado de todo, podemos realizarlo, pero previamente no. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar mi característica gástrica. La higiene
de las comidas, el tipo de elaboración de las comidas y preparaciones tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hay veces que no son adecuadas, que son insalubres, enferman a nuestros deportistas y todo nuestro trabajo se fue por la borda. Y pues las provisiones portables, que eso quien debería encargarse mucho es el entrenador. ¿Para qué? Para no tener los inconvenientes de, ay, me olvidé de tal cosa, ir a comprar. No hay aquí, entonces busco algo similar. Ese algo similar es algo nuevo. ¿Qué significa? Que puede ocasionar un problema gastrointestinal. Y entonces llegamos al punto de hidratación. La parte de la hidratación, en cambio, es importante, como les mencionaba. La hidratación, esta es una pirámide general. Cuando son personas inactivas, lo común es entre 8 y 10 vasos de agua. Cuando son activos, pueden hacer durante una actividad física 500 ml, por lo menos unos 15 minutos antes, durante el ejercicio, durante la actividad física, por lo menos de 15 a 20 minutos, entre 120 y 240 ml, y después de la actividad física, por lo menos unos 600 ml de recuperación. Eso es lo más esencial que deberíamos manejar en general. Pero si ya queremos algo específico, tenemos la tasa de sudoración. Esta tasa de sudoración se maneja de la siguiente manera. Pesamos el peso del deportista preentrenamiento y el peso del deportista postentrenamiento. Eso se denomina peso perdido. Y pesamos si es que el deportista lleva algún tipo de bebida, pesamos la botella inicial y pesamos a la botella final. Sabemos cuánto de líquido consumió. Y en el caso de que, por ejemplo, entre los entrenamientos empezó y dijo, bueno, me da ganas de hacer pipí, voy y elimino, tengo que contabilizar esa cantidad. ¿Cuánto de orina perdió? ¿Sí? Y eso me va a dar la cantidad de líquido perdido. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Va a ser la diferencia de peso corporal antes y después, el líquido consumido durante la actividad, menos la cantidad de volumen de orina eliminada durante la actividad física. Esto dividido para la duración del ejercicio. Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Antes del entrenamiento, 65. Después, 64 kilos. ¿Cuánto tiempo duró la actividad física? 90 minutos. ¿Cuánto se consumió durante estos 90 minutos de ejercicio? 500 ml. Entonces, 1 kilo perdido más los 0.5 de bebida ingresada menos eliminó 300 ml, ¿sí? Dividido para los 90 minutos y me da que esta persona posterior deberá recuperar 0.8 litros o 800 ml hora. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una manera en la que se puede hacer la cantidad de líquido adecuada. Otra estrategia para saber cómo está la parte de la hidratación es justamente esto, saber el color de la orina. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces evaluamos? El color de la orina cuando está entre, no tampoco transparente totalmente, sin color, pero sí entre un amarillito clarito, es bueno. Cuando ya viene a intensificarse, por ejemplo, entre el 4 y el 5, ya me está dando que está deshidratado, que este deportista no se hidrató adecuadamente. Ya 6 y 7 y estamos hablando de una deshidratación severa, cuando la orina ya es bien oscura, tornando a café. Entonces ahí empezamos a tener muchas dificultades de visión borrosa, de problemas auditivos, de problema en el habla. ¿Por qué? Porque la deshidratación ocasiona eso. Entonces, punto para que ustedes sepan si es que el estudiante, el deportista, sus chicos se están hidratando de manera adecuada, la tabla de color de orina. Otra cosa, si les da sed, también es un síntoma de deshidratación. La sed es deshidratación, ¿sí? No deberíamos tener la sensación de sed. La sensación de sed ya es una característica de que nos están diciendo que el cuerpo nos está hablando que necesita líquido. Entonces, ¿cuáles serían los principales objetivos durante el partido? Evitar deshidratación,
retrasar el vaciamiento de las reservas musculares, evitar la bajada o que nos dé una hipoglucemia. Lo ideal en hidratación, cada 15, cada 10 minutos, si es que pudiéramos, y si no, el proceso que tenemos entre los partidos, medio tiempo, hidratarse de manera adecuada, eso no significa que como no me hidrate durante este tiempo, voy a tener que pegarme 1 o 2 litros en ese periodo, no. Sí, porque luego estamos como bombo en fiesta, moviéndose el agua en el estómago, y eso también me retrasa que tenga una buena ingesta de hidratación, un buen rendimiento durante el partido. Y pues, de preferencia, se bebe o se consume agua. El hidratante queda para la actividad intensa. Entonces, primero agüita, luego bebida hidratante. Y pues la suplementación que les venía mencionando. La creencia es que si no se suple o no se suplementa, no puede entrenar bien, o no mejora o no rinde bien. Y en realidad, la suplementación es parte de mejorar el rendimiento siempre y cuando alimentación sea correcta. Si alimentación no es correcto, suplementación pasa a ser lo que alimentación no está complementando, lo que alimentación no está realizando. Y entonces estamos comiendo un suplemento. Eso es lo que quiero que ustedes se lleven muy clarito. Entonces, los suplementos van a ser un extra de aporte en nutrientes. Los complementos son todo lo que aporta necesariamente a la dieta. Las ayudas ergogénicas van a ser sustancias que posiblemente muchas veces no están incluidas dentro del tema de suplementos adecuados, pero tienen para mejorar el rendimiento deportivo. Y tenemos diferentes tipos de ayudas ergogénicas. Ya saben que tenemos las físicas, las mecánicas, las de alimentación, tenemos las psicológicas, ¿sí? Que obviamente ella depende mucho cuando el entrenador les habla, dependiendo cómo les hable a los estudiantes, es un tipo de ayuda psicológica, ¿no? Y pues por último tenemos sustancias dopantes. En este caso, muchas veces hay deportistas y sobre todo en la adolescencia, cuando tienen padres muy exigentes y queremos llegar a un objetivo de ingresar a algún grupo, un equipo, empezamos a dar sustancias que me generen aumento del rendimiento deportivo y que no son adecuadas. Entonces, eso también es parte del conocimiento que ustedes deben manejar como entrenadores. Y pues, para dejar unos 5 minutitos en preguntas, yo les agradezco de todo corazón que ustedes estén pendientes de su formación, de que podamos tener deportistas. Yo anhelo y aspiro algún rato tener un deporte de alta calidad en el país, porque acuérdense que estamos todavía muy cortitos en las formativas, sobre todo. A veces no le ponemos mucho interés. La parte política también, pues se la ayuda y todo, no le pone mucho interés en nuestros deportistas, pero nosotros tenemos deportistas muy buenos que se desarrollan a veces en condiciones precarias, y eso es lo que yo a veces digo, son esas células de los tejidos musculares buenos, de la genética que se tiene, que llegan a desarrollarse de una manera increíble. Y a esto sumándole toda la parte de la nutrición, de la hidratación, de un buen manejo de la composición corporal, pues estamos obteniendo buenos deportistas. Si tienen alguna duda o pregunta, listo, estoy para contestarles. No tienen preguntas. Bueno, entonces me imagino que les quedó todo claro, que no tienen preguntas, no tienen alguna duda en base a todo lo que vimos en estos 3 días. ¿Qué es lo que me gustaría que ustedes puedan aplicar? Ustedes ya tienen la información necesaria, ya pueden revisar cómo ir
mejorando todas estas características en la alimentación, tanto de los niños y de los adolescentes, y poder ir aplicando de poco a poco. Todos los cambios no se dan de manera rápida, se dan de manera con el tiempo, con las características que se maneja la alimentación, con la facilidad que se pueda adquirir y pues también con ustedes, con todas las características que puedan imponer para sus deportistas. Entonces, para mí es un gusto, ha sido un placer poder impartir poco de los conocimientos que se va adquiriendo conforme se va trabajando con los deportistas. Se han manejado muchos deportistas de alto rendimiento, como les decía, he manejado muchos deportistas que vienen justamente de estas características precarias y que se desarrollan súper bien. Y cuando ya tienen las posibilidades y logran optimizar todo esto, es increíble cómo llegan a tener todo ese desarrollo y potencial y que pues ahora ya los vemos como ganadores de medallas y todo. Por ahí está Luisito. Jairo, dígame. Sí, profe, es una excelente charla la que he dado todos estos días que hemos estado, de cómo nosotros podemos llevar una nutrición, de cómo compartir con los padres de familia eh, este aprendizaje de cómo deben llevar su alimentación los deportistas, porque recuerdo que la parte de fútbol hay muchos padres que son de bajos recursos y no todos tienen la misma situación económica para tener una misma buena alimentación. Sí, eso también es un poquito esencial. Sí, sí, no todos cuentan con la misma suerte. Sí, pero bueno, es importante nosotros, el mensaje que usted nos da, nosotros hacerles llegar también a los padres de que traten de hacer el esfuerzo por las cantidades, los desgastes que hacen los niños en el deporte. Justamente eso, Jairo, me olvidaba de decirles, existen muchos alimentos de bajito costo, de muy buena calidad. Y por ejemplo, ¿qué es lo que yo les estaba ofreciendo que ustedes deberían hacer? Como son varios lugares, como son de diferentes lados del país y uno a veces no se conoce todos los alimentos que se tiene en el área, sobre todo, siempre busquen los alimentos propios, autóctonos, de donde ustedes se desarrollen y van a ver qué es lo más barato que tengan. Lo más costoso que llega a ser adquirir para la alimentación es, por ejemplo, los cárnicos. Eso es lo más costoso que puede hacer y que muchas veces no tiene la gente para poder adquirir este tipo de alimentos. Pero, como yo les decía, lo más asequible y lo mejor que se puede adquirir son los huevitos. Hay muchas veces, y yo tengo un caso de una señora por su deportista y que llegó a ganar algunos campeonatos a nivel nacional y algunos panamericanos, que eran de bajos recursos. Pero, ¿qué es lo que hicieron estas personas? Como no tenían para acceso cárnicos siempre para poder darle la cantidad de carne o pollo o carnecita que necesitaba a su hijo, ¿qué es lo que hicieron? Compraron unas gallinitas y las tenían, unas gallinitas ponedoras, pues sí las tenían en casa. Y todos los días este pequeño recibía proteína a base de huevitos. Y eso fue una de las características que permitió que él no se autoconsumiera de manera muscular. Y pues luego ya mejoró su condición, obviamente, porque empezó a ganar campeonatos, era muy bueno, muy disciplinado, empezó a realizar algunos, ganaba panamericanos y pues ya después mejoró su condición y ya accedía a más características y a veces también le promocionaban y a veces tenía promotores y ya empezaron a darle suplementos y entonces se disparó. Entonces son cosas que hay que buscar solución. Como les decía, ustedes lo que deben ver es la lista de alimentos que tengan en su lugar de manera autóctona. Por ejemplo, acá nosotros manejamos mucho la machica, la quinoa, el amaranto, el chocho,
que son alimentos de fácil accesibilidad, de bajo costo. Frutas, la más que creo yo que a nivel nacional se da, pues son las naranjitas, las manzanas, que son de bajo costo, porque por ahí algunas otras frutas, el guineo. Entonces, siempre irse por los alimentos que se den en la zona. De vegetales, como les decía, yo no puedo mandar a que consuman, por ejemplo, en lugares muy lejanos, en la costa, puede ser que no se dé el brócoli y que vayan a consumir brócoli porque les va a salir mucho más costoso. Pero si es que tienen, por ejemplo, qué sé yo, palmito, que les queda mucho más fácil de adquirir, si por ahí tienen acelga o espinaca, que es mucho más fácil que se dé en cualquier zona, esos son vegetales y eso deberían consumir y son de más bajo costo. Pero ¿cuál es el problema? Como les mencionaba al principio, la gente o las personas estamos acostumbrados a tener una variabilidad de elementos cuando no ni siquiera son del área, sino son de otros lados y eso genera un coste mayor. Y por ejemplo, ¿qué es lo que más costoso me sale? Consumir alimentos preparados o, por ejemplo, snacks, que eso me cuesta una fundita pequeña, unos 50 centavos, que tranquilamente yo pudiera comprar ya ahí unos 3 huevitos. Entonces, nunca hacen esta relación de alimentos ricos en pequeña cantidad y procesados inadecuados a un alimento que tendríamos que procesarlo, pero que me va a dar mejor característica nutrimental. Entonces, eso queda de tarea a ustedes, que busquen alimentos de la zona, que tengan menor costo, que sean más asequibles y ir a la tabla de alimentos ecuatorianos y buscar cuál es la composición de estos alimentos y si me sirve o no me sirve y cuánto de proteína me aporta. Por ejemplo, los granitos. Todos los granitos generan proteína. Tienen el consumo de proteína vegetal. Si bien es cierto, no puedo consumir proteína animal frecuentemente, pero consumo proteína vegetal. Y entonces enséñenles a los estudiantes a consumir menestras, a consumir granitos, a hacerse hamburguesas de lenteja, la lenteja también es de bajo costo, es de fácil accesibilidad y aparte de eso me da saciedad. Entonces, miren cómo estamos buscando cierto tipo de características que puedan cumplir con la alimentación y que puedan cubrirse los requerimientos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto, me imagino ahora han estado muy callados, no estaban como la vez anterior, siguen como decía alguien en el Inti Raymi. Siguen en el Inti Raymi, que por eso están todos medios adormitados. Bueno, entonces para mí ha sido un gusto y un placer y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión y espero que ya con más resultados, con mejores resultados que ustedes puedan realizar pues en sus deportistas. Listo. Mi Por ahí querida está Catherine, Muchas gracias, Doc. muchísimas gracias. Sí, Catherine, muchísimas gracias. Pues estas 3 clases que hemos tenido contigo ha sido de mucho aprendizaje y claro que nos vamos a volver a ver con este grupo en alto rendimiento, que también tienes ahí unas horitas de clase, ¿no? A los señores estudiantes, pues agradecerles. El día miércoles continuamos a hablar. Lo que sí le pedirles que participen, que pregunten, que se entren más en lo que son las clases, porque como tú dices, Catherine, bien calladitos, espero que el día miércoles pues vengan activos para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias Ahora han a venido más, todos. El día miércoles nos vemos. ahora han venido más callados. Sí, han Tenían que venido. ya preguntar y al último tenían que hacer todas las preguntas necesarias ya. Bueno, como tenemos el tercer ciclo en el que te volvemos a encontrar, pues ahí nos veremos La nuevamente. guardan a la Muchísimas gracias a pregunta. todos. Sí,
Muchísimas gracias a todos, pues, y el miércoles nos estaremos encontrando nuevamente. Gracias, mi doctora, y nos vemos en una nueva oportunidad. Listo, una linda noche, descansen. Pase bien, chao, gracias.